Muy buenas noches, colegas. Soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Y este video es una parte 2 de la introducción a la metodología singular. Bueno, esta conferencia pertenece a la acreditación internacional para docentes en metodología singular y proceso de cuidado enfermero, además del curso paralelo que se está brindando para poder insertar la metodología singular a partir de la teoría del universo nodal del ser en las universidades, por ejemplo, la Universidad de Atacama y posiblemente la Universidad de Chile, Austral de Chile. Bien, muchos colegas me preguntan ¿qué es la metodología singular? ¿En qué consiste? ¿Por qué se creó? ¿Y en función de qué se ha creado? Bien, la metodología singular es un método de desarrollo del proceso del cuidado enfermero, basándonos ya no en la consecución sistemática de fases, sino en la realización a partir de la abstracción, es decir, la mentalización o la idealización de una persona, como nosotros como enfermeros, respecto a un objeto externo, como paciente. Es decir, nosotros vamos a representarnos ideas concretas a partir de realidades que nosotros vivamos. Esto en función netamente de la relación que tengamos con los pacientes. Quiere decir de que para que se pueda desarrollar el proceso de cuidado enfermero es inherente la presencia del paciente y la forma activa en donde la persona como paciente, como objeto externo, nos pueda brindar sus respuestas para nosotros poder abstraerlas, percibirlas, representarlas y finalmente aplicarlas compartiendo las ideas que percibo con la persona de la cual o sobre la cual estoy percibiendo. ¿Bien? Vamos a trabajar entonces qué es la metodología singular y cómo es que se va a comparar con el proceso de atención de enfermería. La próxima conferencia también va a tratar de eso. Bien, vamos a ver. La metodología singular, como le decía, es un método que nos va a permitir abstraer conceptos y llevarlos a momentos de causa y efecto caóticos. Es decir, donde los efectos deseables estén en función netamente del impacto de los efectos, más que las propias características o el efecto resultante. Para mí no es solamente un efecto resultante, hay caóticos efectos resultantes, demasiados efectos que yo puedo sumergirme o integrarme con cada uno de ellos en diferentes fracciones de tiempo. Vamos a trabajar entonces la metodología singular y disculpe que le dé la espalda, y menciono que en primer lugar vamos a encontrar a un momento sucesivo. El momento sucesivo, voy a colocar aquí, momento sucesivo, es lo que nosotros conocemos como valoración. La valoración necesita de la capacidad de la enfermera, del enfermero, para poder abstraer ideas a partir de realidades que se van a compartir. El momento sucesivo es eso. El momento sucesivo sería la representación, a ver si ojalá que se pueda notar, la representación de un objeto externo en función de mi capacidad. Bien, voy a colocarlo así para ver si puede haber esos pequeños apuntes y que lo puedan entender. Bien, cuando yo tengo la capacidad de representar mis objetos externos, a mí van a venir ideas. Esas ideas se le conocen como percepciones. Bien, por eso digo por mi capacidad de percibir. Bien, por mi capacidad de percibir. Esas ideas son percepciones. Esas percepciones son mentalizaciones donde nosotros, por nuestra capacidad de percibir, es decir, representarnos, podemos nosotros formar conceptos, ideas, en función de la relación que tengamos con la persona. Significa que esas ideas se van a dar en fracciones de tiempo, en momentos determinados. Nosotros cuando, por ejemplo, hablamos de un turno, hablamos de los turnos de enfermería. Por ejemplo, en México el turno es de 8 horas, en Perú el turno solamente es de 6, hablo de un turno normal. Podemos tener una guardia diurna, una guardia nocturna y el turno de 12 horas. Por ejemplo, el turno, dentro de un turno, vamos a determinar que el turno es un momento. Todo momento es una fracción de tiempo. Es decir, de un momento total a, puedo tener diferentes momentos. Por ejemplo, momento 1, momento 2, momento 3,
Momento 4. Significa que un tiempo es solamente fracción de un tiempo mayor, resultante de otros tiempos. Por ejemplo, nuestra vida entera. Nuestra vida entera es un tiempo que se divide en fracciones de tiempo diferentes. Lógico que van a ser correlativos si hablamos de algo biológico, pero cada momento ocasiona un efecto y un impacto totalmente diferente en los otros siguientes efectos, en función de los momentos anteriores hacia los momentos futuros. Nunca el momento, ni en función de su propio tiempo como fracción, es el mismo. Y es lo que quiero representar aquí. ¿Qué quiero decir? De que cada idea, de que cada percepción, de que cada forma de representarme el objeto externo siempre va a ser diferente. Nunca puede ser la misma. Eso es singularidad. Eso es parte de la singularidad de la persona. De la singularidad de mi percepción y de la singularidad de la persona que es percibida. Cada forma de ser de nosotros, hablo que la forma de ser, la denomino forma de ser cuando menciono toda forma de ser al mundo, toda forma de poder darme a conocer al mundo. Ya sea por mi forma solamente de estar en el mundo o por mi forma sobreactuar con el mundo. Eso es forma de ser. Y el no ser sería lo que no intento o lo que no soy, o lo que creo que no soy, o lo que el mundo cree que no soy. Por eso digo que el ser mismo como esencia, como gran unidad, es lo que es y lo que no es. ¿Ok? El momento sucesivo, que es la valoración, me permite representar, es decir, mentalizar al objeto externo por su forma de ser y no ser en función de mi propia capacidad de percibir. Gracias a mi capacidad de percibir, yo me represento objetos externos a mí. Y eso va a suceder siempre. Ahora, tengo que tener ¿qué les puedo decir? Ciertos conceptos que debo de entender para reconocer de que mi percepción o mi capacidad de percepción no es la única que va a poder permitir representar un objeto externo verdadero o auténtico. Por ejemplo, para mí el dolor manifestado, por ejemplo, por una persona, solamente es una sensación álgica. ¿Ok? Es una sensación álgica. Para mí el dolor es una sensación álgica. Sin embargo, para la persona que siente el dolor es una sensación desagradable, por ejemplo, desagradable, que causa ansiedad y preocupación. Bien. Para otra persona que siente dolor, bien, decía de que para una persona A, el dolor es una sensación álgica. Por ejemplo, yo puedo decir que el dolor es una sensación álgica. Un dolor es una sensación que se manifiesta por una sensación desagradable y en función de algún nervio dañado, por así decirlo, es un ejemplo. Pero pues, para la persona que está sintiendo dolor, la persona B, menciona que el dolor es una sensación desagradable que causa ansiedad y preocupación. Sin embargo, mi percepción es esta, y la percepción del paciente es esta. Ambas percepciones están en función de una representación común. Sin embargo, cada una me otorga momentos y percepciones diferentes. Es decir, hay una incompatibilidad de las percepciones. Para que una valoración suceda, y para que se pueda llamar momento sucesivo, cuya definición es la representación de un objeto externo en función de mi capacidad de percibir, para que se cumpla esto, yo tengo que reconocer de que mi percepción debe ser compatible, debe ser igual, debe ser, o por lo menos debe ser compartida con la percepción que tiene la persona como objeto externo. Menciono objeto externo a toda forma de ser fuera de mí. No hablo como objetos, como cosas, ¿ok? Como un plumón, como pizarra, como el borrador, etc. Para mí el objeto externo es toda forma de ser fuera de mí, ¿no? El mundo entero y todo lo que existe, incluyendo el ser humano. Esto entonces es el momento sucesivo. ¿Cuál es lo trascendente del momento sucesivo respecto a la valoración? Nosotros en la valoración
de forma contemporánea, como lo dije en las conferencias anteriores, como han visto en las 6 conferencias que estoy dejándoles en los videos aquí abajo en su página, la valoración dice que es la obtención de datos, es decir, la interpretación y sistematización de datos en función de la capacidad de la enfermera para entrevistar, explorar, analizar, observar, etc. Muy bien. La valoración finalmente termina en conceptos, y eso lo vamos a reconocer siempre. La valoración te permite formar, representar conceptos, y es lo mismo que hacemos en un momento sucesivo. La diferencia de lo que intento hacer con mis alumnos y con mis profesores, con que comparto las clases, les digo siempre de que la valoración, para que haya una valoración efectiva, no necesito solamente de mi propia capacidad de percibir, porque por mi capacidad de percibir, que yo menciono que es la cualidad, voy a ponerlo acá, por mi capacidad de percibir, es decir, para representarme, yo voy a formarme una propia cualidad. Por la capacidad de percepción, espero que se pueda ver esto, por mi capacidad de percepción, yo voy a tener la sensación o la sensibilidad, por la sensibilidad y la sensación de representarme objetos externos a mí. La sensibilidad es la capacidad de percibir, de anticiparme a algo que está sucediendo fuera de mí. Y la sensación es la capacidad que yo voy a tener para reconocer el impacto de esta forma externa sobre mi forma de ser. ¿Ok? Entonces la capacidad de percibir me otorga sensibilidad y sensación ante un objeto externo. Frente a esto, la capacidad de percepción por la sensibilidad y sensación me permite tener una cualidad. Pero esa cualidad, como característica, puede ser la exploración, puede ser la observación, puede ser la entrevista o la capacidad para conversar o dialogar o para obtener información y además para analizar, es decir, analizar e interpretar los datos que yo obtuve en la entrevista, exploración, observación, etc. Pero eso es solamente una característica, ¿bien? No es el todo del fenómeno como cualidad, como virtud de sensibilidad y sensación para la capacidad de percepción y formarme ideas o percepciones a través de un objeto externo que se presenta ante mí. Por la cualidad, yo puedo formar 3 dimensiones que son parte del universo del ser. Hablo universo a toda forma del ser mismo, expresa en el mundo y que el mundo puede percibir. Eso es universo para mí. La cualidad del ser en su propio universo es la experiencia previa, la percepción de situación y la percepción de la realidad. Significa que a través de estas 3 dimensiones de la cualidad, como en su propio universo el ser, esas 3 cualidades, dentro de esta misma cualidad, me va a permitir a mí poder representarme objetos externos, pero de una manera eficaz. Es decir, yo no puedo representarme ningún objeto externo solamente teniendo la experiencia previa, o solamente teniendo percepción de situación, o solamente teniendo percepción de realidad. Muchas veces nosotros nos basamos únicamente en la experiencia previa para poder representarnos objetos externos a nosotros. Es decir, nos basamos en la experiencia previa para poder percibir formas de ser del mundo. Por ejemplo, para mí como fisioterapeuta, todo dolor es una sensación álgica, nada más. No existe nada más que la definición de sensación álgica y cuyas manifestaciones se van a limitar en esto. Porque es mi percepción a partir de mi experiencia previa. La experiencia previa es la representación de momentos pasados que se proyectan a los momentos futuros, pero que se dan en el presente. La percepción de situación es la representación de momentos que impactan en los siguientes momentos míos. Momentos hablo de tiempos. Y la percepción de realidad es el involucramiento o transformación donde el momento cambia toda mi forma de ser. Para que se pueda dar una percepción
para que se pueda dar una percepción, las tres cualidades tienen que estar en la persona, es decir, en mí, como observador, ¿no? Y también tiene que estar en la persona como objeto externo. Menciono todo esto porque a través de la cualidad, donde yo menciono como características a la exploración física, a la observación, a la entrevista, al análisis de todos los datos que se obtengan, todo esto es inherente. La cualidad es inherente a la persona para que tenga capacidad de percibir. Pero estas características, al ser inherentes, no son las únicas que me van a permitir representarme objetos a través de mi percepción. Porque solamente son características. Gracias a la cualidad de experiencia previa, de percepción de situación y percepción de realidad, esas características van a incluirse para yo poder representarme o percibir objetos externos de manera compartida. Es decir, donde la persona que es cuidada conozca lo que yo me estoy representando de él o de ella. ¿Bien? Finalmente, la percepción que me va a permitir representarme formas de ser, de personas, hacia mí, mi forma de presentarme, va a poder sintetizarse toda esa complejidad en una sola palabra. Como por ejemplo, dolor. El dolor es un concepto. Entonces, todo esto se va a resumir en un concepto. Muchos autores mencionan que este concepto se conoce como dato relevante en la valoración. Ahora, lo que yo quiero intentar con la metodología singular es poder explicar tanto al alumno como a los docentes en enfermería de que las cualidades o que las características de las cualidades siempre son inherentes para mi capacidad de percibir. Lo importante de las cualidades no son sus características, sino sus dimensiones, la experiencia previa, percepción de situación y percepción de realidad, que también son inherentes, pero que deben de cumplirse, porque muchas veces fallamos y solamente nos quedamos con la experiencia previa, lo que es una crisis. Ahora, al alumno en enfermería, hablo como educador, porque soy educador, soy docente en enfermería, y lo que hago con mis alumnos es explicarles formas diferentes de exploración física, por ejemplo, de observación, de entrevista terapéutica y de análisis e interpretación de los datos. Eso siempre se van a dar, eso no se puede quitar porque son características de la cualidad. O sea, en la educación, hablo de esto, inclusive involucrándome con psicopedagogía, en educación vamos a encontrar esto para el alumno de enfermería. Sin embargo, no es lo único que debe prevalecer, porque de esto se deriva el concepto que nosotros tenemos de que la valoración es la recolección de datos a partir de la exploración, de la observación, de la entrevista y del análisis. Eso no es valoración. Valoración es la representación de un objeto externo en función de mi capacidad de percibir. ¿Cómo percibo? De forma inherente, con las características de mi cualidad y con sus dimensiones, donde no solamente me voy a representar momentos pasados, donde no solamente voy a percibir el impacto y donde no solamente me voy a involucrar para transformar mi propio momento, sino estas tres juntas dimensiones también son inherentes. Y todo esto me va a permitir formar un concepto que muchos de nosotros conocemos como dato relevante. Por lo tanto, los conceptos o datos relevantes en la valoración no solamente necesitan de estas características, sino que también necesitan de cómo yo conozco, de cómo me impacta y cómo me transforma. Bien, por ejemplo, si yo concibo dolor en función de esas características, podré quedarme con esta definición. Sin embargo, si yo concibo dolor en función de mis dimensiones, podré concebir esta segunda definición: sensación desagradable que causa ansiedad y preocupación, porque estos dos últimos términos me ayudan o me permiten reconocer de que la persona pueda desarrollar ansiedad y preocupación, y es algo que yo estoy percibiendo, esté o no.
se logre o no, o se esté ocasionando o no, pero es algo que yo estoy percibiendo por la forma en cómo me estoy involucrando. Eso es el punto débil de la enfermería. Y mucho más en educación en enfermería, en donde al alumno se le enseña únicamente a realizar las estrategias de diseños de valoración, para poder diseñar una valoración. Sin embargo, no se le explica la forma real. Es decir, lo trascendente no es los datos que obtengo. Lo trascendente es la interpretación de las respuestas que se den en el momento del cuidado. En este caso, como un momento sucesivo, en donde mis ideas van a poder interpretarse con ambas personas, ¿no? Porque yo no soy el guía solamente del cuidado. Soy una persona que va a transformar las ideas en función de mi experiencia previa, de mi percepción de situación y percepción de realidad, donde se asuma también mi profesión, donde se suma también el conocimiento clínico, científico y humanístico que le puedo otorgar yo al alumno como docente, ¿ok? Bien, finalmente, el producto de un momento sucesivo no lo quiero llamar como producto en realidad, porque no enseño productos, lo que enseño es el método. Aunque para los alumnos todo esto es muy complejo, que sepan ustedes, los profesores, no va a ser tan complejo porque tienen mucho conocimiento de esto. A lo que los alumnos, lo que quiero llegar a los alumnos es puntualizar en que una valoración necesita de la relación y el involucramiento de nosotros como enfermeros junto con el paciente para poder compartir lo que yo percibo con lo que la persona realmente siente o tiene o manifiesta o evidencia, ¿ok? El concepto dolor. Dolor engloba a una definición que comparto con la persona. Vamos a ver una característica del concepto que formo en la metodología singular. Una de las características es de que el concepto es una representación también, una representación que expresa causa o efecto. Bien, eso es un dato. Una representación que expresa causa o efecto. Es decir, el dolor o es causado por algo o va a ocasionar otra cosa. Sin embargo, la relación no es solamente causa-efecto. La relación no es solamente causa-efecto, porque esta es una relación de causa y efecto sistemático y determinista. Lo que intento explicar en la metodología singular es de que a partir del dato que obtengo como causa o como efecto, este concepto puede ocasionarme otros efectos o puede haber sido llevado por alguna otra causa que se van a dar o se van a dar a conocer en la relación que tenga con la persona, ¿ok? ¿Qué quiero decir? De que, por ejemplo, el dolor me puede causar ansiedad y preocupación, como que también me puede causar depresión, o como que también me puede causar irritabilidad, o como que también me puede causar insomnio. El dolor pudo haber sido causado por por algún, ¿qué les puedo decir? Algún problema psicológico, un problema familiar, un dolor psicológico, o un dolor interno, un dolor emocional. Pudo también haber sido llevado por un problema biológico, etc. Yo voy a poder no predecir, sino voy a poder analizar y sintetizar y quizás poder postular conceptos previos al dolor como causas o conceptos posteriores al dolor como efectos. Yo puedo hacer eso porque mi experiencia previa me lo permite. Al alumno de enfermería también se le da a conocer esos conceptos. El alumno de enfermería debe de conocer esos conceptos previos y posteriores que le van a permitir formar relaciones de causa y efecto. Sin embargo, lo importante no es que el alumno solamente se limite a la consecución de causa y efecto cerrado, sino que es una causa y efecto abierto total. Es una causa y efecto caótico, en donde no solamente se va a reconocer las dos palabras como relación de causa y efecto, sino que se van a conocer todas las posibles causas y todos los posibles efectos.
Bien, y que se van a corroborar junto con la persona que se está mencionando las causas y efectos de su propia forma de vivir. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, entonces le decía, ese es el concepto. Finalmente, nuestra conclusión es de que si tenemos un caso, todo lo que nosotros veamos se va a resumir o sintetizar en conceptos. Conceptos que van a tener la característica de ser causa o efecto de algo. Mayormente, los conceptos que yo formo son causan efectos. Es decir, estos son causas. No, mayormente no son efectos de algo. Porque yo me coloco siempre desde el presente proyectándome al futuro. Claro que conociendo el pasado, ¿no? Pero eso, aquí me involucro con las características de la cualidad. Pero yo me baso en el efecto del concepto, y en los consecuentes efectos por el impacto que tenga el efecto del concepto. Por ejemplo, dolor, que puede causarme ansiedad y preocupación. Y la ansiedad y preocupación que me puede llevar a una hostilidad. Y la hostilidad me puede llevar a una agresividad. Y una agresividad a un aislamiento. Y un aislamiento a una depresión, por ejemplo. Significa que el dolor, ¿cómo llega a la depresión? Por el aislamiento, por la hostilidad, por la ansiedad y preocupación, etc. Es decir, el impacto, las características propias son secundarias, no son principales. El principal es el impacto. ¿Cómo va a causarlas? ¿Cómo va a quedar la persona que percibió que el dolor le puede causar ansiedad y preocupación? ¿Y cómo puedo adelantarme a que pueda terminar esta persona? Es decir, con el impacto que tenga sobre su propia forma de vivir. Bien, esto, señores, es el momento sucesivo como valoración en la metodología singular. En las próximas conferencias van a ver ustedes el momento simultáneo, que es el diagnóstico enfermero. Vamos a estudiar el diagnóstico NANDA, vamos a estudiar los NIC y las interrelaciones. Muy bien, espero, colegas, que haya quedado muy claro. Vamos a ver en los siguientes videos, en los videos posteriores, ejemplos de causas y efectos a partir de metodología singular dados como momentos sucesivos. Acuérdense, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Momento sucesivo, momento que yo me formo, donde me represento ideas o percepciones de la persona de la cual está frente a mí. Por eso que les digo de que en una valoración no puede resumirse la persona a una historia clínica, no puede resumirse la persona a un dato de laboratorio, no puede resumirse la persona a un diagnóstico médico. E incluso ahora queremos suplir el concepto de humano a un diagnóstico enfermero. Nosotros no cuidamos enfermedades, diagnósticos médicos, diagnósticos enfermeros, no cuidamos diagnósticos enfermeros, no cuidamos datos de laboratorio, no cuidamos la historia clínica, cuidamos a la persona. Y el cuidar es mucho más que ayudar, es poder interpretar las respuestas y compartirlas para poder darle un aporte, una solución o una estructura más al bienestar que pueda o que intente lograr la persona para llegar a un estado del cual estuvo diferente. Es decir, nunca voy a llegar a un estado igual. Entonces, eso es para mí la valoración. Lo que intento entonces, señores, es poder que ustedes entiendan de que la valoración no solamente debe resumirse a sus productos, porque es mucho más allá. Debe de estar en los impactos que ocasionen las ideas que estoy percibiendo de la persona, sobre la misma persona. Muchísimas gracias, colegas, les agradezco y les pido que continúen revisando los videos. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros cada vez más, desarrollando. Compartan este video entrando al canal de YouTube, pueden hacer clic en el canal de YouTube, compartan este video con sus colegas, pueden proyectar a sus universidades, me alegraría mucho y me sentiría muy honrado. Compártanlo con sus colegas, denle una opinión a estos videos y bueno, les comento de que cada video tiene un código, o cada video está dentro de un módulo, tanto para la acreditación como para el curso de proceso enfermero, o como para los diplomados, de los cuales también pueden ver estos tipos de videos. Hablo de los diplomados, por ejemplo, en neonatología, en administración de los servicios de salud, en oncología, etcétera, que están en los diplomados que ejecutamos en el Instituto Tomás Garrigue Masaryk y en la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Bien, en esta misma página ustedes van a ver este video en esa portada.
Si se dirigen a la parte superior de su página, van a poder encontrar la pestaña que dice textos. Van a descargar su módulo, van a leer, es todo lo que yo les he hablado está en su módulo. Van a poder descargar también trabajos prácticos que dice, donde van a tener que desarrollar algunos talleres. Si no encuentran los talleres, no se preocupen, significa que aún no los hemos colgado. Preferible vayan leyendo el módulo, analizando los videos y los comentarios que se vierten en él, y desarrollar luego sus talleres tal y como los dan a pedir los docentes, ¿ok? Si hay alguna duda, alguna pregunta, háganlo al correo electrónico jbarbosameca@intramed.net. Muchísimas gracias, colegas, Dios los bendiga. Soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y presidente de la Sociedad Iberoamericana del Cuidado Enfermero. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.